Shiva Shambhu, Misticosofía y la ascensión colectiva del ser humano. La evolución del ser humano y los continentes del mundo. El conocimiento iniciático afirma que la conciencia del ser humano evoluciona gradualmente en la Tierra, pasando por 7 etapas de desarrollo. Afirma también que para desarrollar cada una de estas etapas es necesario un continente específico para iniciar y cristalizar cada una de ellas. Las 5 primeras etapas de desarrollo pertenecen a esfuerzos del pasado, mientras que la 6ª etapa recién está comenzando en América. La 7ª etapa de desarrollo será llevada a cabo en un futuro distante. Según esta concepción, la primera etapa de desarrollo de la conciencia del ser humano se llevó a cabo en el Monte Meru, polo espiritual terrestre, actualmente el desierto de Gobi. La segunda etapa de desarrollo se llevó a cabo en un continente remoto llamado Hiperbóreo o Plaksha. Los restos de este continente son actualmente Groenlandia, Islandia, los sectores más norteños de Noruega y Suecia y el extremo norte de Siberia. La tercera etapa se inició en el continente Lemuria, localizado al pie sur de los Himalayas, hasta Ceilán, Sumatra, Australia, Tasmania e Isla de Pascua, hacia el oeste hasta Madagascar y parte de África. La cuarta etapa se llevó a cabo en la Atlántida, que entonces ocupaba gran parte de la cuenca atlántica, desde unos 50 grados latitud norte hasta unos pocos grados al sur del Ecuador. Se afirma que la Atlántida sufrió muchas modificaciones geográficas y que desapareció definitivamente bajo el océano en el año 9564 a.C. El objetivo a alcanzar en esta cuarta etapa contemplaba el desarrollo de las emociones ya propiamente humanas. La quinta etapa de desarrollo se llevó a cabo en Europa Occidental y Oriental. No obstante, para el desarrollo de esta etapa también se ocuparon tierras nórdicas, de la India, Suráfrica, Australia y América. El objetivo a alcanzar en esta quinta etapa fue el desarrollo de la mente, tanto del pensamiento concreto como del abstracto. La sexta etapa de desarrollo recién inicia en América. El objetivo de esta etapa es lograr desarrollar la conciencia de unidad, donde se experimenta que uno es un solo ser con todo lo que se percibe alrededor, y por ello se experimentan también profundas emociones ya propiamente espirituales, como son la dicha o beatitud, Ananda, el amor universal y la compasión ilimitada, la gracia, la armonía perfecta, la paz suprema, etc. Finalmente, se explica que la séptima y última etapa de desarrollo se llevará a cabo en un futuro lejano y en un continente aún por aparecer en el Océano Pacífico, llamado Pushkara. Se afirma que el objetivo de esta séptima etapa de desarrollo es lograr la conciencia de ser, Sat, la cual es un estado de desarrollo supremo. Logra que el ser humano experimente que es eterno e imposible dejar de serlo. No obstante lo anterior, Shiva Shambhu, José Antonio Ramón, afirma que tanto la conciencia de unidad como la conciencia de ser en realidad se desarrollan simultáneamente una vez que el ser humano despierta. Esto implicaría que la sexta y la séptima etapa de desarrollo en realidad se pueden lograr simultáneamente, sin tener que esperar un futuro distante para que la conciencia de ser se desarrolle. También afirma
que una vez que el ser humano ha despertado y ha desarrollado cabalmente los estados de conciencia de unidad y de ser, finalmente se abre ante él la conciencia de lo divino, la verdad suprema, el eterno e inmutable absoluto. El cambio del polo energético espiritual de Asia a América. El conocimiento iniciático afirma también que por siglos el centro energético espiritual activo de mayor importancia en el mundo estuvo situado en Asia, en la cordillera de los Himalayas, en el Tíbet. Se afirma que debido a cambios cíclicos naturales, a mediados del siglo XX, este centro energético espiritual de naturaleza masculina entró en estado de letargo, al tiempo que su contraparte de naturaleza femenina se activó en América, principalmente en México. El proceso antes descrito se asemeja al ciclo de alternancia de la respiración humana entre energía masculina y femenina, donde una de las dos ventanas de la nariz, de naturaleza masculina, permanece más abierta que su contraparte, de naturaleza femenina, por algún tiempo, para luego alternar este proceso y abrirse gradualmente la de naturaleza femenina, mientras que la otra, de naturaleza masculina, se cierra. Este proceso luego se repite una y otra vez en ambos sentidos, para garantizar un equilibrio en la absorción de energías masculinas y femeninas por parte del organismo, y en este caso, del planeta. El corazón del corazón de América. En México, corazón de América, existe un hermoso valle conocido por sus habitantes originales como Cuetlaxcuapan, lugar donde las víboras cambian de piel, un hermoso símbolo de cambio y renovación. La suprema importancia de este lugar, conocido actualmente como el Valle de Puebla y Tlaxcala, y al cual Shiva Shambho llama el corazón del corazón de América, se hace evidente por dos razones principales. Primero, porque fue precisamente en este valle donde se asentaron la principal ciudad sagrada del mundo prehispánico, Toyancholoyan, o ciudad de Cholula, y la principal ciudad santa del virreinato de la Nueva España, la ciudad de Los Ángeles o Puebla de Los Ángeles. Y segundo, porque fue precisamente en la ciudad de Cholula donde entregó su enseñanza espiritual Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl, considerado el cuarto de una serie de encarnaciones divinas, avatares, de raza indígena que de modo cíclico se manifestaron en Mesoamérica desde hace 5.200 años. Gestación de Misticosofía. Fue en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, donde Misticosofía vio progresivamente la luz en concordancia con el periodo del último Catún del calendario maya, 1993-2012. Fue ahí donde en 1991 3 mujeres solicitaron recibir la enseñanza que conduce al despertar de la conciencia espiritual e iniciaron de manera causal lo que con el tiempo se llamaría misticosofía, la síntesis y fusión del sendero espiritual de acuerdo con las principales tradiciones espirituales del mundo, conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. Las pláticas y las prácticas iniciaron de manera privada en marzo de 1991. El grupo estaba formado por 6 o 7 interesadas y las reuniones tenían lugar en la casa de una de ellas.
y después de algún tiempo en la casa de otra, los días lunes a las 6 de la tarde. Debido al incremento en el número de estudiantes, en 1993 se tomó la decisión de rentar un salón en un hotel de la ciudad, Hotel del Alba, para estar en capacidad de recibir a los estudiantes que crecía rápidamente en número. Inicialmente se llevaba a cabo una sola reunión los martes por la tarde. Con el tiempo, los grupos crecieron hasta que hubo necesidad de tener que recibir 2 grupos por la mañana y 2 por la tarde los días lunes, martes y miércoles. En 1998, Shiva Shambho consideró que el ciclo en el hotel había terminado y cerró formalmente los grupos. Ese mismo año, el hotel cambió su nombre a Hotel Crown Plaza, Corona, y tiempo después cambió nuevamente su nombre por el de Hotel Presidente Intercontinental, retirándose a meditar junto con un pequeño grupo de estudiantes cercanos al jardín, donde ha permanecido hasta el día de hoy. Diversas profecías y cronologías en concordancia sobre los tiempos actuales. Hinduismo. Una interpretación de la cronología hindú sobre las diversas eras o yugas es la siguiente. Era Krita Yuga, Edad de Oro, duración 25.920 años, desde 62.800 a.C. hasta 36.880 a.C. Era Treta Yuga, Edad de Plata, duración 19.440 años, desde 36.880 a.C. hasta 17.440 a.C. Era Dwapara Yuga, Edad de Bronce, duración 12.960 años, desde 17.440 a.C. a 4.480 a.C. Era Kali Yuga, Edad de Hierro, duración 6.480 años, desde 4.480 a.C. a 2.000 después de Cristo. La duración de todas las eras es de 64.800 años. Al final de Kali Yuga, el dios Shiva, la conciencia pura, se manifestará para restablecer la vía justa bajo una forma secreta y escondida. Shiva debe interpretarse como la encarnación cualitativa de la conciencia divina, que opera como el destructor de la ignorancia, entendiendo por ignorancia el desconocimiento del ser humano en cuanto a su verdadera esencia divina, y como el destructor del universo material, hecho que se consuma cuando la conciencia de la humanidad en su conjunto, actualmente enfocada exclusivamente en la existencia del mundo material, migra o es ascendida hacia regiones espirituales más elevadas de ser. Budismo. Las profecías de los 2 Budas históricos en relación a los tiempos actuales. 1. 500 años antes de Cristo, el Buda Siddhartha Gautama, fundador del budismo, efectuó la siguiente predicción en un texto titulado Profecía dirigida a Vimaladevi. 2500 años después de mi nirvana final, la verdadera doctrina será propagada en la tierra de los seres de cara roja. Esta es una clara alusión al momento presente y al continente americano en particular, lugar donde originalmente habitaban y habitan actualmente los seres humanos conocidos como raza de bronce y pieles rojas. Por su parte,
Padmasambhava, considerado por el budismo el segundo Buda de nuestra historia moderna en el siglo VIII, profetizó lo mismo que Buda siglos atrás. Cuando vuele el pájaro de hierro y los caballos corran sobre ruedas, el pueblo tibetano se verá desparcido, al igual que las hormigas, y el verdadero Dharma, doctrina o enseñanza, llegará a la tierra del hombre rojo. La verdadera doctrina debe entenderse no sólo como la enseñanza del budismo en particular, sino más bien como la esencia o mística universal que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo, que conducen al despertar de la conciencia espiritual y que Místico-Sofía ha sintetizado y fusionado en un solo cuerpo de conocimiento. Religión de Egipto. La cronología de la Gran Pirámide, en el final del sistema de cámaras hasta la del Juicio de las Naciones, señala de manera especial las siguientes fechas. Primer periodo, del 20 de agosto de 1931 al 20 de agosto de 1938. Segundo periodo, del 20 de agosto de 1938 al 18 de febrero de 1946. Tercer periodo, del 20 de agosto de 1946 al 20 de agosto de 1953. Cuarto periodo, del 20 de agosto de 1953 al 17 de septiembre de 2001. En la cronología de la Gran Pirámide aparece el 17 de septiembre de 2001 como el final de la era adámica, sugiriendo el inicio de la era del Adán Kadmón, o señores de la luz, que han evolucionado más allá de la forma corpórea que experimenta actualmente el ser humano. Profecías de los indios de Norteamérica. Las profecías de los indios de Norteamérica les fueron entregadas a los Pieles Rojas, en realidad pueblo Canela, a través de visiones, como también por medio de la mujer Búfalo Blanco, que entregó la pipa de la paz a los Lakota, y por el profeta Pálido, a quien las diferentes tribus dieron variados nombres. Algunos extractos de las profecías del profeta Pálido describen la llegada y conquista de las tierras de América por parte de un pueblo extranjero, llegado por el mar desde el este. Sin embargo, los previno en el sentido de que no habrían de resistirse, sino esperar a la persona que vendrá a liberarlos. Esta persona fue el hermano blanco perdido, Paana, quien retornará, les liberará de sus perseguidores y establecerá una nueva y universal hermandad de hombres. Más adelante se produce otra invasión. Llegan muchos hombres barbados en barco a través del océano de Levante. Veo estos hombres conquistando la tierra ancha. El profeta Pálido entonces les previene: lleven sus libros a las junglas, depositen sus historias en lo profundo de las cuevas, allá donde ninguno de estos hombres pueda encontrarlas. Tampoco las vuelvan a sacar a la luz del sol hasta que no haya terminado el ciclo de las guerras. Durante 5 siglos completos de la estrella del alba, seguirá el dominio de los extranjeros guerreros. Sepan que el final se producirá al cabo de 5 ciclos completos. Los indios Hopi más ancianos, a quienes se reconoce como los custodios de las profecías de los Pieles Roja, en realidad pueblo Canela, convocaron a una conferencia de prensa en 1986 para anunciarle al mundo que ya se han cumplido los 5 ciclos predichos por el profeta Pálido,
y con ello se han cumplido también sus profecías que datan desde miles de años atrás, concerniente al periodo de purificación necesario para poder entrar a una era nueva de paz y amor entre los hombres, viviendo en armonía con la naturaleza, protegiéndola y embelleciéndola en lugar de destruirla y profanarla. Cronologías de los indios de Mesoamérica. El calendario maya contempla dos ciclos de importancia capital. 1. Los Tikú, Bolom Tikú y Oxlajuc Tikú. Y 2. La cuenta larga, Oxlajuc Bactún. 1. El ciclo del Bolom Tikú y del Oxlajuc Tikú. El Bolom Tikú es un ciclo de 468 años, conocido como el Imperio de la Oscuridad y el Egoísmo, desde el 17 de agosto de 1519 al 16 de agosto de 1987, más 5 años de encaje, del 17 de agosto de 1987 al 16 de agosto de 1992. El Oxlajuc Tikú es un ciclo de 676 años, conocido como el Imperio de la Luz y el Amor. Inició el 17 de agosto de 1992, más 9 años de gestación, desde el 17 de agosto de 1992 al 16 de agosto de 2001, más 13 años de asentamiento y maduración, desde el 17 de agosto de 2001 al 16 de agosto de 2014. Imperio de la Luz y el Amor, del 17 de agosto de 2014 en adelante. (2) La cuenta larga, Oxlajuc Bactún. La cuenta larga es un ciclo de 5125 años, conocido como era solar. La era del quinto sol inició el año 3113 a.C. y termina el 21 de diciembre de 2012, iniciando al día siguiente el sexto sol, que posibilitará a los humanos la ascensión a un nivel espiritual de mayor armonía. La dimensión a la que la humanidad tendrá acceso será más sutil y se considera que en este periodo el ser humano estará en posibilidad de lograr una transición hacia una dimensión superior de ser. Profecías de los indios de Sudamérica. Al igual que los indios de Norteamérica y los de Mesoamérica, los indios de Sudamérica afirman que los cambios que actualmente experimentamos resultan de vital importancia para la humanidad en su conjunto. Según la visión andina, en el presente nos encontramos en un estado de tránsito desde una era de oscuridad hacia una era de luz. Esto se consumará con el ingreso pleno por parte de la humanidad en el próximo Pachacuti, cambio profundo en el ser humano, o inicio de la nueva era del Sol. Aunado a esta visión de los Pachacuti, Atahualpa, último inca o emperador del Perú, 1500 a 1533, predijo poco antes de morir: llegará el tiempo en que por miles y miles volverán los sabios y reconstruirán el Tehuantizuyo, gran imperio desarrollado en el continente americano, con sede en la ciudad de Cusco, y que data de 1200 después de Cristo. La tierra de América, y en un solo puño, en un solo corazón y un solo pensamiento, actuarán en los designios de Hatun Pachacamac, Pachacutic, el nuevo cambio del sol del gran Señor del universo. Los Mesías esperados por las diversas tradiciones espirituales del mundo.
Ante la interrogante de cuál será el siguiente paso evolutivo de la humanidad en su conjunto, algunos consideran que será una poderosa expansión y desarrollo exclusivamente en el mundo material, como por ejemplo, la migración hacia otros sistemas planetarios físicos o el desarrollo de nuevas tecnologías de altísimo nivel. Sin embargo, tal y como se concibe la próxima venida o el regreso de los Mesías, avatares o salvadores en las principales tradiciones espirituales del mundo, el siguiente paso evolutivo del ser humano no está contemplado como un fenómeno exclusivamente material, dentro del universo físico que actualmente experimenta la humanidad en su conjunto. Más bien, está contemplado como un paso dirigido hacia dentro del propio ser humano, hacia el despertar y el desarrollo de su propia conciencia en sentido ascendente, logrando con ello una transición de la humanidad en su conjunto hacia una dimensión espiritual superior de ser, tal y como una oruga se transforma en mariposa. Misticosofía corrobora precisamente esto. Demuestra que las enseñanzas de las principales tradiciones espirituales del mundo no están pensadas para construir una nueva era de oro exclusivamente en el reino material humano, aunque de manera colateral estas enseñanzas logran transitoriamente manifestar precisamente eso, sino que más bien están pensadas para que el ser humano finalmente logre una transmutación y ascensión colectiva hacia las regiones espirituales más elevadas del ser. Esto puede comprenderse mejor cuando vemos lo que estas tradiciones piensan que sucederá cuando aparezca su esperado Mesías, avatar o Salvador. Veamos lo que en cada una de ellas afirman para posteriormente analizarlas en su conjunto y extraer así un mensaje completo y único. Hinduismo. 6 de los 18 Puranas mayores de la literatura hindú tratan sobre Vishnu. Estos textos contienen la doctrina de los ciclos cósmicos, así como también la información relacionada con el advenimiento de Kalki Avatar, considerado la 10ª manifestación de Vishnu al final del actual Kali Yuga, o Era Oscura. Se explica en estos textos que una humanidad como la nuestra evoluciona dentro de un gran periodo de tiempo llamado Mahayuga, Gran Edad o Era, y de acuerdo a ciertas interpretaciones, esta gran era abarca una extensión de 64.800 años. Este periodo de tiempo se divide, a su vez, en 4 eras o yugas menores, llamados Krita o Satya Yuga, era de esplendor espiritual, con una duración de 25.920 años. Treta Yuga, era en donde se pierde 1/4 parte del esplendor espiritual de Satya Yuga, con una duración de 19.440 años. Dwapara Yuga, era donde se pierden 2/4 partes del esplendor espiritual de Satya Yuga, con una duración de 12.960 años. Y Kali Yuga era donde se pierden 3/4 partes del esplendor espiritual de Satya Yuga, con una duración de 6.480 años. Otras interpretaciones calculan la duración de los yugas en un número de años mucho mayor al expuesto aquí. Según esta visión, nos aproximamos actualmente al final de la Era Oscura, o Kali. Ver diversas profecías y cronologías en concordancia sobre los tiempos actuales, caracterizada por el olvido espiritual y el dominio del mal, los conflictos y la guerra, y donde prevalece el miedo, la ira, la angustia, la desesperación, etc.
y es precisamente al final de este periodo que, según la interpretación de los yugas, corresponde con el año 2000 después de Cristo, que aparecerá Kalki Avatar. Kalki, probablemente de Kalkin, caballo blanco, y de Avatara, descenso, encarnación de la conciencia divina en el mundo. Quien vencerá toda oposición y toda obscuridad, será la imagen viva del hombre divino sobre la tierra, el cual vencerá a Yama, la muerte, y se enfrentará y vencerá al demonio Kali, el negro, no confundir con la diosa Kali, poniendo fin con esto a la era oscura e iniciando una nueva era de oro y luz para la humanidad. Budismo. En el budismo se concibe el tiempo cíclico como el ascenso y la caída de un vastísimo periodo de tiempo en el cual la capacidad de asimilar la verdad crece y decrece en concordancia con dicho ciclo. Según algunas versiones del budismo, cuando el ciclo se encuentre en su peor momento y la humanidad se haya degenerado, matizada por la guerra, el robo, la violencia, el asesinato, la mentira, la codicia, la lujuria, la concupiscencia, etc., llegará Maitreya, el amigable, al mundo, considerado el quinto y último Buda que se manifestará en este ciclo de manifestación, representando el amor universal. Algunas versiones localizan la venida de Maitreya en un futuro muy distante. Se explica, pues, que al final de los tiempos aparecerá Maitreya en el mundo, enfrentará y vencerá a Hanumanda, el equivalente tibetano del anticristo, ministro de las fuerzas del mal, y así el mal será destruido. Tras la destrucción del mal, el budismo será renovado y durará aún 1000 años más, después de lo cual tendrá lugar el fin del mundo, y los seres humanos que lo merezcan serán llevados a paraísos espirituales, convirtiéndose en inmortales. Después, cuando un nuevo ciclo creativo dé origen a un nuevo universo, los seres humanos que lograron en los días del fin del ciclo anterior de manifestación ascender y convertirse en inmortales, reaparecerán para convertirse en las estrellas, logos solares, del nuevo ciclo. Judaísmo. En el judaísmo se afirma que la atmósfera que precederá a la llegada del Mesías será un tiempo de guerras mundiales y revoluciones, epidemias, hambre y desolación, catástrofes económicas mundiales, degeneración moral y el abandono masivo de la vida religiosa y el olvido de Dios. Esta tradición explica que cuando llegue el Mesías en el fin de los tiempos, acabará con los enemigos de Israel y establecerá un reino de paz. Pero logrado esto, funcionará también como una luz enviada por Dios para poner fin a la historia y llevar a cabo una completa redención universal y restablecimiento del reino de Dios, conduciendo a la humanidad al estado paradisiaco en el cual permanecía antes de la caída. Se concibe que el Mesías sea un rey de la casa de David, o un sacerdote del linaje de Leví o de Aarón. En ocasiones, la figura del Mesías se muestra desdoblada, es decir, que habrá un Mesías hijo de José y otro Mesías hijo de David. El hijo de José, según esta visión, morirá derrotado por una figura equivalente al anticristo cristiano, mientras que el hijo de David derrotará finalmente a dicho personaje, símbolo del mal. Cristianismo. Parusía, presencia,
Es la palabra clave en la doctrina cristiana del fin de los tiempos, o final de la historia, y alude a la segunda venida de Cristo al mundo. El anticristo será apresado por 1000 años, y luego vencido definitivamente. En esta visión, Cristo regresará ya no en sacrificio, como en su primera venida, sino en gloria, momento en el cual tendrá lugar la resurrección de los muertos y el juicio final que separará a los justos de los malvados. Finalmente, tendrá lugar la restauración o redención de todo lo creado en Cristo, mediante la resurrección, y los justos serán llevados a la vida eterna. El momento que precede a la segunda venida, según la visión cristiana, será un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Será un tiempo sometido por el gobierno del anticristo, la guerra, el deterioro económico, el hambre, peste y plagas, el martirio de los santos, cambio climático extremo, gran tribulación, acompañado de erupciones, desequilibrio y muerte en los mares y en la tierra, etc. Múltiples pasajes de la Biblia hablan de la segunda venida de Cristo al mundo y podrían separarse de la siguiente manera. 1. Los que enseñan que Cristo podía regresar en cualquier momento durante la vida de los apóstoles. 2. Los que enseñan que la segunda venida de Cristo será sorpresiva. 3. Los que enseñan que la segunda venida es indefinida. 4. Los que enseñan que ciertas cosas deben cumplirse antes de su venida. 5. Los que exhortan a ser pacientes hasta su venida. 6. Los que enseñan que su venida está pronta o cercana. 7. Un pasaje enseña que su regreso será después de mucho tiempo. Sin embargo, más allá de estos pasajes, la interpretación de la profecía de la segunda venida de Cristo al mundo puede ubicarse entre dos puntos de vista antagónicos, el teísta y el deísta. Desde el punto de vista teísta, la segunda venida se establece a partir de hechos prodigiosos, milagrosos, afirmando, por ejemplo, que Cristo vendrá entre nubes con sus ángeles, etc. También en esta posición, la decisión de la aparición de Cristo en el mundo depende enteramente de la voluntad de Dios, y por lo tanto, el ser humano solamente puede dedicarse a esperar sin ninguna posible intervención de su parte. Por el otro lado, la postura deísta afirma que la religión surge del ser humano y que por lo tanto es desde el ser humano de donde surgirá quien produzca tal acontecimiento, es decir, la segunda venida de Cristo al mundo. El deísmo afirma también que tal acontecimiento ha de significar la unificación de las religiones y de la religión y la ciencia, por el reconocimiento de la existencia de una ley natural invariable a la cual el ser humano deberá adaptarse. Como vemos, el teísta se ajusta a la religión revelada, mientras que el deísta a la religión natural. Islam. El final de los tiempos es llamado en el Islam la hora. Algunos de los signos de esta etapa final de la humanidad son, entre otros, que la luna se partirá en dos, que los árabes construirán altos edificios en el desierto, o que las mujeres vestirán como los hombres y los hombres como las mujeres. También se anuncian catástrofes climáticas y la penetración al mundo de las fuerzas del inframundo a través de unas fisuras de la gran muralla que protege nuestro mundo, y se extenderán por toda la tierra, devastándola.
En el Islam se concibe que, al final de los tiempos, reaparezca Cristo en su segunda venida, el cual acabará con el anticristo, que en esta tradición recibe el nombre de Dajjal, mentiroso. Además, los musulmanes esperan también la llegada de Mahdi, el bien guiado, un descendiente de Mahoma que aparecerá cuando el corazón de los seres humanos se haya endurecido y la tierra esté llena de maldad. Mahdi, el Mesías propiamente musulmán, aparecerá al final de los tiempos, cuando el sol salga por el occidente. Este personaje se caracteriza por su justicia inflexible y su rigor, aunque nunca será su labor juzgar, sino restablecer el sentido de lo sagrado y divino en el mundo. Su función será universal y restaurará el sentido original y auténtico de la religión. Toltequidad. En la tradición milenaria de Mesoamérica, llamada Toltequidad, se explica que desde hace 5125 años a la fecha han aparecido una serie de voceros de Quetzalcóatl, Ser Supremo, como los mediadores entre la conciencia divina y la conciencia humana, con una periodicidad de alrededor de 1000 años entre una encarnación y la siguiente. El próximo retorno de Quetzalcóatl está ubicado, en esta visión, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. El último vocero de Quetzalcóatl predijo su regreso a las tierras de Anáhuac y predijo también que al regresar destruiría al animal maligno y que los seres humanos podrían entonces caminar en paz. El retorno esperado para inicios del siglo XXI se concibe como el último de un gran ciclo de 5125 años de manifestación, llamado el Quinto Sol. Es por esto que en el Códice Matritense se explica: «He aquí, nuestro Señor retorna a su origen, y nosotros nos vamos con Él, pues lo acompañamos a donde quiera que vaya. Se va aquel que es viento y tinieblas, pero habrá de volver. Volverá a aparecer, de nuevo vendrá a visitarnos para concluir su camino en la tierra». Extracto de la misión de los diversos mesías, avatares o salvadores de las principales tradiciones espirituales del mundo. Kalki Avatar, hinduismo. 1. Vencerá a Yama, la muerte. 2. También vencerá al demonio Kali, el negro, no confundir con la diosa Kali. Y 3. Iniciará una nueva era de oro y luz para la humanidad. Maitreya, budismo. 1. Vencerá a Hanumanda, símbolo del mal. 2. Propiciará una era dorada que durará 1000 años. El Mesías, judaísmo. 1. Derrota a los enemigos de Israel, símbolo del mal, y en otras versiones a un personaje equivalente al anticristo cristiano. 2. Establecerá un reino de paz. 3. Finalmente pondrá fin a la historia y llevará a cabo una completa redención universal y restablecimiento del reino de Dios, conduciendo a la humanidad al estado paradisíaco en el cual permanecía antes de la caída. Cristo, cristianismo. 1. Derrota al anticristo. 2. Tendrá lugar la restauración o redención de todo lo creado en Cristo mediante la resurrección, y los justos serán llevados a la vida eterna. Mahdi y Cristo. Islam. 1. Cristo en su segunda venida
acabará con Dajjal, mentiroso. 2. El Mesías Mahdi restablecerá el sentido de lo sagrado y divino en el mundo. Quetzalcóatl, Toltequidad. 1. En su retorno acabará con el animal maligno. 2. Restablecerá una era dorada en la cual los seres humanos podrán caminar en paz. Como vemos, los puntos en concordancia en cuanto a la misión de los Mesías, avatares o salvadores en el mundo son los siguientes. 1. Los Mesías, avatares o salvadores deben triunfar sobre la muerte. Esto implica que deben despertar o recobrar en su vida como seres humanos la conciencia eterna de su real y divino ser. Y esto es lo que significa, precisamente, triunfar sobre la muerte. Logrado esto, buscarán guiar a la humanidad en su conjunto hacia esta misma esencia divina que compartimos todos y que se encuentra completamente por encima y más allá del reino de la muerte que actualmente experimenta la humanidad en su conjunto. Kalki venciendo a Yama, la muerte. En el budismo, Maitreya es considerado un Buda viviente, es decir, un ser que ya ha vencido a la muerte desde antes de venir al mundo. El Mesías judío restaura el reino de Dios, retornando todo hacia el estado paradisíaco y eterno anterior a la caída, venciendo con ello a la muerte. Cristo redime a la humanidad y la conduce a la vida eterna, venciendo a la muerte. Mahdi restablece el sentido original y auténtico de lo sagrado y divino en el mundo, que se encuentra más allá de la muerte. Quetzalcóatl es considerado el mediador entre la conciencia divina y la conciencia humana. Por lo tanto, al participar de la propia conciencia divina, se encuentra más allá del reino de la muerte. Dos. Los Mesías, avatares o salvadores, deben luchar y vencer al símbolo del mal. Pero, ¿qué es esta fuerza negativa o símbolo del mal, enemigo de los salvadores y equiparado a un personaje real en cada una de estas tradiciones? Pues bien, no es más que la suma de pensamientos forma que mantienen dormido al ser humano en su conjunto y atrapado exclusivamente en la región material de la existencia o reino de la muerte, con el consecuente olvido de su verdadera esencia divina. Pero, ¿cómo vencer este símbolo del mal? La forma es despertando a la humanidad en su conjunto para que se deshipnotice lo suficiente del mundo material y de la poderosa atracción que experimenta hacia él, y estar en posibilidad de reorientar entonces sus esfuerzos en sentido ascendente hacia las regiones espirituales superiores de ser. Kalki vence al demonio Kali, no confundir con la diosa Kali. Maitreya mata a Hanumanda. El Mesías judío vence a los enemigos de Israel, símbolo del mal, y en otras versiones a un personaje equivalente al anticristo cristiano. Cristo triunfa sobre el anticristo. En el Islam, Cristo es el encargado de acabar con Dajjal, el mentiroso, y Quetzalcóatl destruye al animal maligno. Tres. Los Mesías, salvadores o avatares deben propiciar finalmente una nueva era de oro. Es decir, que una vez logrados los dos pasos anteriores, vencer personalmente la muerte y vencer al símbolo del mal en el mundo, deben propiciar también
un periodo de tiempo ideal para que la humanidad pueda ajustarse al nuevo objetivo espiritual que debe lograr y avanzar entonces cómodamente en su proceso ascendente hacia las regiones espirituales elevadas de ser y hasta su verdadera esencia divina. Pero tómese en cuenta también que los salvadores que aparecieron en siglos o milenios pasados en todas las tradiciones espirituales del mundo sabían que no era el momento para una ascensión colectiva del ser humano, el fin del tiempo, y sabían también que la era de oro que propiciaban en su momento sería local y temporal, para luego decaer nuevamente en concordancia con la ley de los ciclos, en la oscuridad e ignorancia, para posteriormente reaparecer una vez más otra era de oro en un futuro distante. Es por ello que prometían volver nuevamente. Cristo, por ejemplo, promete regresar en una segunda y última venida. Buda predice que la enseñanza será nuevamente dada en América 2500 años después de su ingreso en el nirvana final. Y Quetzalcóatl, por su parte, también promete regresar. Pero lo que es de vital importancia comprender es que los salvadores que esperan actualmente las diversas tradiciones espirituales del mundo lo conciben como el último y culminante, es decir, como un personaje que viene a realizar una restauración o redención definitiva y total, poniendo fin a la historia y logrando con ello una ascensión colectiva del ser humano sin la necesidad de ningún otro ciclo posterior. Para comprender aún mejor lo explicado, tómense en cuenta, por ejemplo, que Maitreya es considerado el quinto y último Buda de este periodo de manifestación. El Mesías, esperado por los judíos, viene a realizar una completa restauración y restablecimiento del reino de Dios, destruyendo la historia y redimiendo a la humanidad al estado paradisíaco original, antes de la caída. Por su parte, Cristo viene a poner fin al tiempo y a redimir a la vida eterna a aquellos que lo merecen. Por su parte, el Mahdi del Islam restablecerá no un sentido material, sino un sentido sagrado en el mundo, que se refiere a nuestra verdadera esencia divina. Finalmente, el quinto y último paso de Quetzalcóatl se afirma que de nuevo vendrá a visitarnos para concluir su camino en la tierra. Todos estos mensajes apuntan no hacia el fin de un ciclo e inicio de otro ciclo en el mundo, sino más bien hacia un fin último y determinante en el cual la humanidad deberá realizar los esfuerzos necesarios para ascender colectivamente hacia las regiones espirituales elevadas de ser en un plazo de tiempo récord y concebido por algunas tradiciones como el milenio. Kalki termina con la era oscura e inicia una era de oro. Maitreya logra que el budismo sea renovado y dure aún 1000 años más, para luego venir el fin del mundo. El Mesías judío establecerá un reino de paz. En el cristianismo, el anticristo será apresado por 1000 años y luego vencido definitivamente. Mahdi restablece el sentido de lo sagrado y divino en el mundo, propiciando una era dorada. Y Quetzalcóatl promete que, una vez que sea eliminado el animal maligno, el ser humano podrá caminar en paz.